Saludos a todos, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Mi nombre es Iván y vamos a continuar con esta parte de lectura de diagramas eléctricos industriales. Al igual que el diseño de diagramas eléctricos y al igual que el análisis, en este caso de los tableros eléctricos que tienen obviamente mucho que ver, se complementan, la lectura de diagramas es una habilidad muy requerida en la industria. Incluso cuando vamos a entrevistas de trabajo o hay puestos, perfiles en la parte de mantenimiento, proyectos de electricidad y automatización, la parte de lectura de diagramas eléctricos es una habilidad muy requerida, así que obviamente debemos irnos entrenando, ¿verdad?, en esto. ¿Qué mejor que con ejemplos o con diagramas reales que están trabajando en industria? Por ejemplo, tenemos aquí un diagrama, vamos a hacer el análisis de esto rápidamente. ¿Qué en primer lugar debemos ver? Un tip para empezar a leer es que es prácticamente como un libro, ¿verdad? Debemos leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así es la lectura de los diagramas. En este ejemplo tenemos esta hoja de aquí que es la alimentación de voltaje continuo a todo un sistema de control, bueno, una parte del sistema de control en un tablero eléctrico industrial. En este caso tenemos la parte de alimentación empezando, ¿no?, desde arriba, ¿sí? Como decía, nos dicen, ¿no?, los tips o la norma, de arriba hacia abajo empecemos a leer. ¿Qué nos dice? A ver, que nos indica de que la parte desde L1, L2, L3 es un sistema trifásico, ya me dice de una vez, y con tierra obviamente, y que funciona a un voltaje de 460 voltios, como decía, con tierra. Ahora miren, en la parte de acá siempre vamos a irnos, ¿no?, topando con unos números pequeños al lado. ¿Qué me indica esto? Me dice que de dónde viene, es decir, viene de la página, podría decirse 1 o sección 1, ya vamos a ver porque aquí está, podría decirse, es otra nomenclatura, no es únicamente la página y la columna, también debe verse otras cosas en cuestión a otros elementos que ya vamos a ir a revisar más adelantito. Entonces miren, viene de la página 1.9. ¿Y en qué software está diseñado este diagrama? Está hecho en ePlan Electric. Cuando yo mando a imprimir el software, recuerden las referencias cruzadas, ¿verdad? De dónde viene a dónde va. Cuando yo mando a imprimir, ya el PDF me genera, por decirse, las referencias digitales. Es decir, miren, yo estoy posicionándome por acá, no pasa nada, pero al momento de que me posiciono acá, me dice que es como un hipervínculo que me va a enviar a la hoja de donde viene esa alimentación. Ahorita vamos a concentrarnos en esta página 21, pero vamos a ir viendo las referencias a donde van a otras páginas. Por ejemplo, miren, de 1.9 va a la 1.9. Doy clic y miren, me posicionó en la columna 9 y estoy en la, me parece que estoy, sí, en la 1, ¿verdad? En la página hoja 1. Si no me dice nada más, quiere decir obviamente que es la página 1. Volviendo a la 21, vengo para acá. Lo propio de acá, L2, L3. Entonces, ¿y esto a dónde va? Esto ya no va a ningún lado. Vemos acá. Génesis si va a algún lado, viene de la 1.9 y va también a la página 4. Entonces tengo una alimentación con trifásica con tierra propiamente dicha. ¿Y de aquí a dónde derivo? Miren, vengo para acá. ¿Qué es esto de aquí? Es un guardamotor, ¿verdad? Y está codificado como, y aquí viene otra parte de la codificación. Por eso no debemos, por decirse, confiarnos en solo una codificación. Cada diseñador, cada empresa tiene su propia codificación, en este caso de elementos. Ya vamos a ver más adelante en el curso que estamos haciendo de ePlan, la parte de numeración de equipos. En este caso, ¿qué dice aquí? Igual 30, ¿qué me da esto? La 30 aquí no es la página, sino es la sección de ese tablero. Sección me refiero a que, por ejemplo, una sección puede ser alimentación de voltaje, otra sección puede ser alimentación de voltaje de potencia, otra sección puede ser PLCs, otra sección puede ser actuadores. En este caso, la 30 me indica que es la parte de la sección de alimentación. Entonces me dice 30, ¿por qué? ¿Y por qué me di cuenta de eso? Analizando obviamente el tablero, el diagrama eléctrico, ¿verdad? En la parte de acá, si nos fijamos, ¿qué dice aquí? Distribución de voltaje SAI. Entonces, ¿qué dice? Igual 30. Entonces, el igual 30 me indica de que es la distribución de voltaje. Pero, y esta es la hoja 2. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, si yo me vengo atrás, voy a encontrar la hoja 1. ¿Sí ven? 30 y hoja 1. Entonces, aquí la codificación de elementos es diferente como estamos revisando. Yo, por lo general, he visto y diseño como una página. Es decir, coloco la página y de ahí el código del equipo y de ahí la nomenclatura. En este caso Q me indica de que es una protección eléctrica. Q1, hablando de plan eléctrico, pero obviamente así por norma también se va señalando así con esas letras. ¿Qué dice aquí? La IN, voy a decirse la I corriente nominal, ¿verdad? Es de 10 amperios y es de marca Siemens y aquí está incluso el modelo de catálogo. ¿Qué pasa si este se me puede dañar? Con este catálogo yo puedo saber qué rango de corriente tiene, a qué voltaje máximo puede trabajar. Digamos que yo no tengo Siemens en mi ciudad
llegado, me tarda en llegar, yo puedo poner otra alternativa, como puede ser, por ejemplo, una marca de Schneider, puede ser una de WEG, ABB, etcétera. Y no, obviamente, solo voy a estar esperando del repuesto Siemens, en caso de que no tenga, obviamente, ¿sí? Entonces sería el guardamotor, tiene la nomenclatura, ¿no? De entrada y salida 1, 2, 3, 4. Y aquí viene otra vez, ¿no? Aquí incluso dice 40, ¿sí ven? 40 igual 11K2. ¿Qué me indica esto? De que viene en este caso de una sección la 40. Y también viene ahí sí de la 40, la página 11. Y el contactor en este caso sería K1. Así selecciona esta parte aquí. A ver, ¿qué pasa si nos vamos para allá? Doy clic acá, miren. Y miren, 40, 11, K1. Y me posiciona acá, ¿verdad? Entonces, si yo vengo a la parte de acá, aquí vengo a la sección 40. ¿Y qué me indica que es la 40? Dice circuitos de seguridad. Y es obviamente la hoja 11. ¿No? ¿Sí ven? Cómo se va viendo las referencias, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en campo, únicamente yo ¿qué necesitaría ver? Una tablet, ¿verdad? Una tablet normal. Ya tengo una lectura del PDF y entonces yo voy directamente y no estoy buscando con hojas, ¿sí? Mucho más fácil, obviamente. Entonces, miren, esto sería una seguridad. Vemos que esto tiene bastantes seguridades, ¿verdad? Miren, está en serie esto y esto. ¿Qué indica esto? De que si este funciona y este no funciona, tampoco va a alimentar la fuente de voltaje. Es decir, los circuitos de seguridad deben activarse para alimentar el voltaje. Obviamente es una práctica muy buena. ¿Por qué? Porque digamos que el circuito de seguridad por algún motivo está activado y no hay esto, por algún motivo ya hay de voltaje de control, puede activarse algún contactor, alguna cosa. Entonces preferible, como dice, cortar por lo sano, desactiva el circuito de seguridad como vimos aquí y no me dejaría encender para nada. Es decir, la condición es que se encienda este contactor, se enciende este otro contactor, ahí se activaría. Me parece que son relés. No, ya es un contactor, obviamente no es relé. ¿Por qué es haber contactor? Porque tiene estos contactos. Se diferencia mucho entre este, que es un contacto auxiliar, con este, que es un contacto de potencia. Podemos ver que tiene esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces ahí es un contacto de potencia. Se activan los dos y recién ahí sí me va a activar esta fuente de voltaje. Asimismo, miren, sección 30, alimentación, y aquí se dice página 2 y este es G1. E-Plan Electric da, ¿no?, la letra G para las fuentes, para la parte de fuentes, rectificadores, porque la T sería transformadores. Y aquí, ¿qué dice? Es de marca Phoenix. Aquí está el modelo exacto. Si nosotros metemos a Google y colocamos Phoenix 286682, me va a dar esta fuente de voltaje. ¿Y qué es esta fuente de voltaje? Miren, y aquí está el símbolo, ¿no?, para entenderlo mucho mejor. Hay fuente de voltaje monofásicas a 110, a 220, y también en este caso, miren, trifásicos. Por eso está aquí, miren, AC, 3, y aquí este símbolo de alterna que indica esto, trifásico, ¿verdad? Por eso ingresa L1, L2, L3. ¿Y qué me arroja? Voltaje, obviamente, continuo, más, menos, con polaridad. Y aquí me dice más, menos, va a venir a un pin de acá, y este pin de acá no hay conexión. Puede utilizar para otra conexión, pero en este diagrama no lo utiliza. El negativo, de la misma manera, utiliza el primero, y el segundo, obviamente, ¿a dónde manda? A ver, manda a tierra, ¿verdad? Y aquí también nos topamos, ¿qué más? Volvemos acá, bueno, ya iba a tierra, PE, ¿no? Potencial PE puesta a tierra. Obviamente todo equipo electrónico, como lo debe tener, tiene a la entrada, bueno, podemos ver que es a la carcasa, por decirse, y también a la salida de voltaje, es decir, tiene la misma referencia, ¿no? Voltaje, por decirse, la polaridad negativa con tierra. Eso siempre también se hace. ¿Qué más me indica esto? Me indica aquí, miren, aquí volviendo a la fuente, estamos acá, ¿no? Aquí también tengo las salidas de relé 13 y 14, esas no utiliza, vemos, no está conectado a nada. DC OK tampoco utiliza, pero aquí sería, ¿no? Aquí se acabaría la parte de la fuente. Esta es la fuente alterna a continua. Pero aquí ingresa otro elemento que es muy poco visto. Bueno, yo no lo he visto tanto en la industria, pero más es para proteger obviamente la instrumentación, o puede ser también los PLCs contra cortes inesperados de energía que se puede, por ejemplo, dañar o quemar alguna fuente, etcétera. En este caso sería algún elemento que está aguas abajo para la alimentación, 24 voltios. Y es esta parte que es un UPS, ¿verdad? Aquí está claramente, ¿no? Dice que es un UPS. ¿Qué es esto? Para mantener, en caso de que se vaya la energía, el voltaje de 24 voltios quede aún un tiempo, determinado tiempo, dependiendo de la carga de la batería y del equipo, ¿verdad? Que pueda contener la carga. Y aquí que me dice a sí mismo, ¿no? 30, sección 30, página 2, G2. Aquí teníamos G1, fuente 1. G2, también UPS lo toma como una fuente, entonces sería G2. Y aquí está el modelo, ¿no? Phoenix 2320-24-1 es un UPS. Aquí claramente, ¿qué me dice? Voy a tener de inputs, a diferencia de acá,
la input era alterno, aquí de input tengo 24 voltios de continua específicamente, ¿verdad? Más, menos, muy importante eso. Y voy a tener output más 24 voltios más menos. Entonces, ¿qué hace esto? Lo único que va a hacer es un UPS, es como un UPS de alterna. Lo único que hace es, cuando se va la energía eléctrica, empieza a funcionar ¿desde dónde? A ver, desde una batería. En este caso tenemos la Finis Contact 2320-351, que sería una batería que tiene capacidad de 120 vatios hora, ¿ya? Y me va a ingresar obviamente acá y acá. Y esto sería el tiempo máximo, miren, de funcionamiento, me imagino. Yo puedo calibrar para cuánto tiempo se me va a aguantar. Entonces, muy importante eso, ¿no? Entonces, si por algún motivo ya se va la luz, se va la energía eléctrica, este quedaría funcionando aún, pero aquí va a activarse ciertas salidas dependiendo de qué vaya a ir pasando. Por ejemplo, miren, bueno, aquí ya tengo mi salida, ¿no? Va mi salida, output 24 más menos, tengo una referencia de 30, bueno, la 32F1, que sería en este caso un fusible percutor, y aquí está el código, es un Siemens fusible percutor, y esto me va, ¿no? ¿A dónde me va? Aquí se transforma en 2 0 voltios, 2 menos 0 voltios, y aquí dice 2 positivo. Y este va a la página, a la sección 60, página 1. 70, perdón, página 1, ¿ya? Entonces ahí terminaría la parte de acá, pero aquí yo tengo el estatus de este UPS. Miren, ¿y estas qué son? A ver, son salidas a relé. ¿Qué me indica esto? Miren, de que son salidas que me van a servir para indicar, en este caso, a dónde va. Miren, va a un autómata. Y estas son entradas de un autómata para indicar en qué estatus está el UPS. La primera sería, miren, que está en alarma. Como su nombre indica, si hay poca carga, si ya no detecta que está funcionando bien, no ingresa voltaje acá, se me está acabando, como decía, la carga, no funciona la batería ya correctamente, o si el equipo tiene algún inconveniente, se va a cerrar este contacto. Y aquí tiene una fuente, ¿verdad?, externa de 24 voltios, pero únicamente, ojo, a máximo 200 miliamperios. Entonces conecta acá, me dice, ¿y esto a dónde va? Va a mi PLC, ¿verdad? El primero sería el que está acá, ¿no? Suministro del sistema de las válvulas 1 está en alarma. ¿Esto qué pasaría si esto se activa? Es decir, aquí esta de acá se activa. El sistema obviamente se iría a falla, ¿verdad? Todo se detendría. ¿Por qué? Porque el UPS tiene algún inconveniente. Entonces, obviamente ahí se debe tener mucho cuidado. Ahí, dependiendo obviamente también ya del programa, se detendría, ¿verdad?, todo el sistema que esté controlando. ¿Qué tenemos? La segunda. Miren, la segunda dice, ahorita está en modo batería. ¿Qué indica esto? De que se fue, ¿no? Se interrumpió la alimentación aquí, aquí ya no tengo voltaje, aquí ya se hizo 0 voltios, pero obviamente estoy trabajando con mi batería. Y esto también, ¿no?, me dará un tiempo, por ejemplo, para desactivar el PLC, para desactivar todas las salidas, yo que sé, desactivar algo que estuvo en secuencia y debe terminar, y desactivar eso se pararía a sí mismo porque también ya está en modo batería, no podría trabajar así, ¿no? Y tenemos en modo carga. Ahí sí obviamente sería un modo de funcionamiento normal, por indicarse que está en modo carga, está trabajando, ya pasa directo, ¿no? Y aquí está únicamente la batería también cargándose. Ahora está suministrando, no está mandando para acá. Ese sería el modo carga. Entonces, todas estas cuestiones o estatus del UPS van al PLC. Vamos, sigámosle de acá, por ejemplo. Miren, todo esto de acá se hace un link. ¿A dónde? A ver, a mi entrada de mi PLC, ¿sí? A lo yo del PLC, vamos a ver a dónde va. Lo doy clic acá y miren, si vuelvo a la 21 otra vez, 2G214, ¿verdad? Esto viene de acá. ¿Qué dice esto? Viene del 2G2, en este caso sería esta parte de acá de este equipo, del pin 14. Y va a la entrada, me imagino que es E7-4, ¿sí? Porque dice X11-4, entonces sería la entrada 4. X7, E7-4, es una entrada digital. Y aquí está, miren, suministro de sistema de válvulas en alarma. Aquí está el layout en cambio de mi PLC. En este caso de este módulo, de 6AG121, me parece que es un módulo de entradas digitales, obviamente es de entradas digitales, del S7200 para el PLC S7200. Y aquí está el código del módulo, que es el 124A1. ¿Se acuerdan de las secciones? En este caso es la sección 120. ¿Qué es esto? 120 PLC, entradas, salidas, y es la hoja 4, por eso está 4 y lo último sería A1. Entonces ahí está, ¿no? Y aquí tenemos las
X11, por ejemplo las X, ¿qué indica esto? Borneras de conexión, pero en este caso borneras propias del PLC. Como decía, ¿no? Sistema de alarma está de acá. La de acá viene en modo 1 batería, modo carga, ¿se acuerdan? Entonces todas estas ahora vienen a estas entradas, a 7, 4, 5 y 6. Si yo doy clic aquí, si yo doy clic acá, por ejemplo aquí, miren, ¿a dónde va a ser? Voy a volver, ¿verdad? Vuelvo en este caso a donde estaba, en la página 21. Si quiero ir nuevamente allá, vuelvo nuevamente y vengo para acá. Entonces digo yo, ¿cómo haría para la detección de fallas y verificar por qué se está activando esto? Esto obviamente y en la vida real, en el módulo en sí, por eso es que obviamente necesitamos saber vuelta en cambio el análisis de tableros industriales, ¿verdad? Yo físicamente debe ver cómo interpretar esta entrada. Debe activarse un LED, ¿verdad? Que me indique que esta entrada I74 se activó. Digamos que nuestro UPS se fue a alarma, entonces este debe activarse aquí un foquito. Se activaría y me diría, hay un problema en esto. Debo quitar esta alarma, debo verificar el UPS y listo. Obviamente esto a la entrada, como está conectado, como digo, como es una entrada al 1200, este 1200 debe estar a una pantalla touch y que esa pantalla touch me dé alarmas. Y entonces ahí me va a decir, ¿no? Que el suministro, es decir, el UPS de aquí está dañado. Muy buena práctica también es colocar en alarma, colocar la página. O en este caso yo le colocaría esto, ¿no? En el HMI como pusiera. Suministro, por ejemplo, si se activaría esta. Suministro, sistema, a válvulas 1 en alarma y pusiera página, pusiera 30.2. Es decir, yo ya sabía que es la sección 30 y la página 2. Entonces ya vengo directamente para acá desde el HMI y digo, hay algún problema con el UPS, tengo que verificar esto. Así se ve, obviamente, la parte de las fallas, ¿verdad? En un tablero eléctrico industrial, ¿sí? Y así se puede continuar y se puede ir revisando todas las partes de nuestro sistema. En este caso, puede decirse que es un sistema de enfriamiento para un tablero eléctrico que va a funcionar a un sistema de rayos X, ¿sí? Entonces eso sería todo por hoy. Hemos revisado la parte de referencias cruzadas, hemos visto una parte de fuentes, que nomás puede componerse una fuente de voltaje, en este caso obviamente trifásico, continuo, un UPS, un sistema interrumpido, y cómo puede, obviamente, a dónde va a ir a alimentar, y asimismo su estatus, en este caso que iría a entradas digitales para la parte del PLC, ¿verdad? Porque si se va a alarma, obviamente el PLC se va a alarmar y no va a dejar continuar el proceso mientras todos estos sistemas estén ok, ¿sí? Entonces les invitamos por favor a suscribirse a nuestro canal. Seguimos subiendo mucho más contenido, vamos a ir viendo un poco más de este diagrama eléctrico. Me ha parecido muy pero muy interesante empezar a analizarle todo porque vamos aprendiendo, ¿verdad? Hasta yo voy aprendiendo, obviamente. Por ejemplo, esto muy poco he visto, muy poco en la industria, y obviamente para recordar me pareció muy bien. Otra, por ejemplo, es la parte de análisis de fallas, ¿verdad? Ahí es donde nos vamos un poco entrenando. Por eso es muy importante, pueden seguir la sección de lectura de diagramas eléctricos, tenemos ya varios videos de esto. La parte de diseño con E-Plan Electric, también tenemos el curso aquí en YouTube, y tenemos la parte de análisis de tableros eléctricos. Por ejemplo, el último que subí tenemos módulo Siemens, y ahí veo cómo verificar el cableado, cómo verificar el módulo, cómo hacer la comparativa con internet, con la página del fabricante. Es decir, todos estos conocimientos, como siempre lo he repetido, se van complementando para que nosotros tengamos más habilidades para la solución de fallas y sea obviamente mucho más fácil, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestra empresa, para nuestros clientes que tengan un inconveniente con esto, solucionar las fallas mucho más rápido, seguro y eficazmente. Asimismo, por favor, les invitamos a verificar, a ver, ¿no? Tenemos los cursos exclusivos intensivos de electricidad industrial, E-Plan Electric, lectura de diagramas eléctricos industriales, donde tenemos diagramas muy similares a estos para el análisis de fallas, para la lectura correcta de diagramas eléctricos, de diagramas completos, muy importante eso, dividido por secciones, la parte de diseño con E-Plan Electric, como decía, la parte de programación de PLCs con logo, también tenemos el de Micrologix Allen Bradley, próximamente estamos haciendo el S7200 con la pantalla HMI, obviamente, así que pueden darse una vuelta y verificar todos esos cursos, están a un excelente precio. Asimismo, por favor, como indicaba, les invitamos a suscribirse, síganos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Iván, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.